Mi nombre es Arturo Zapata. El día de hoy me encuentro con el maestro Jacobo Adayán, quien nos hablará un poco sobre el nazismo, lo que fue y lo que es hoy en día. Por un lado, teorías de pureza racial que surgen en Inglaterra, en Francia, movimientos ultranacionalistas que surgen desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, mezcladas en un solo partido, en un solo movimiento ideológico un poco esquizofrénico, porque por un lado es de derecha, es nacionalista, y por otro lado es socialista, es de izquierda, pero aunado a esto un sentimiento de supremacía racial. ¿Qué es el nazismo en términos político-social? En términos políticos, el nazismo es un sistema totalitario, y como sistema totalitario, ya sea ese, el estalinismo, el franquismo o cualquier otro, anula o imposibilita la coexistencia con otros partidos políticos. Entonces, desde lo político es un sistema totalitario, y desde lo social es un partido que propone recuperar el orgullo alemán y la supremacía de una supuesta raza aria. ¿Cómo surge el nazismo o a necesidad de qué surge el nazismo? La crisis política que se vivía en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, crisis económica, crisis política, crisis social, descrédito de los partidos, violencia exacerbada en Alemania y la pérdida del orgullo a partir de la derrota en la Primera Guerra Mundial, le da cabida a un partido que lo que viene es a proponer recuperar el orgullo alemán, llevar a Alemania a los lugares donde ellos creían les estaba predestinado por la historia, y el control absoluto de la seguridad y las políticas del Estado. ¿Cómo es que tiene tanto éxito el nazismo? Bueno, en Alemania en esos años lo que hay es una sociedad desesperada, una sociedad que lo que busca es que le solucione sus problemas, que acabe con la seguridad, que acabe con los problemas económicos, cualquier semejanza con lo que vivimos es mera coincidencia, y que venga a poner orden a la vida pública. Y ese discurso es el que trae el partido nazi. El resto de los partidos políticos están en un descrédito absoluto y en una rebatinga por el poder, que dejan de ver a un partido que surge de la nada. El partido nazi arranca en los 20 con 2 o 3% de preferencia electoral y acabará en el 32, ocupando la Cancillería ya en el 33, con una preferencia electoral cercana a 1/3 de la población. Es decir, nunca fue mayoritario, con 1/3 de la población, como hoy vivimos en México también, donde el partido mayoritario tiene entre 25 y 30%, es decir, no hay partidos de mayorías, sino gobiernos de minorías, llega al poder. ¿Por qué el nazismo no puede coexistir con otras ideologías? Todo régimen totalitario cancela la posibilidad de otras ideologías, ya sea desde el ángulo religioso, es decir, cuando el planeta era o los países eran gobernados desde la lógica religiosa, niegan la posibilidad del otro, y los partidos totalitarios como el comunismo de Stalin, o como en el otro extremo el fascismo o el nazismo, niegan o cancelan otra posibilidad y se erigen como única opción. ¿Qué cambios ha sufrido la ideología al día de hoy? Bueno, hoy es políticamente incorrecto hablar de razas superiores, aunque el sentimiento continúa existiendo. La discriminación y los prejuicios ahí están. Pero entonces el discurso se retoma desde el rechazo por el otro, ya sea en términos económicos, sociales o culturales, ya no raciales, porque, repito, no porque no se crea, sino porque políticamente es incorrecto, adaptado a la modernidad, diciendo nosotros hemos generado progreso, hay otros que llegan acá a manchar o a estorbar este progreso, y lo vemos hoy, por ejemplo, con la crisis de refugiados, donde surgen voces en distintos países de Europa, en México también, donde no podemos recibir refugiados porque nosotros tenemos muchos problemas, o porque nosotros estamos muy bien y ellos no tienen por qué llegar a traernos sus problemas. Entonces se convierte de una lógica racial ultranacionalista a una en términos económicos, sociales y políticos. ¿Cómo es o en qué consiste el neonazismo? Son estos movimientos o estos grupos de supremacía. Los vemos en el país donde más hay es en los Estados Unidos. Estos movimientos radicales a los que le habla Donald Trump, por ejemplo, cuando habla de los migrantes mexicanos. Es decir, aquellas élites sociales y políticas que adquieren un discurso ultranacionalista adaptado al siglo XXI, no es el ultranacionalismo del comunismo, el fascismo o el nazismo, pero adaptado al siglo XXI, y lo vemos surgir en Francia
con el Partido Nacionalista, en Holanda, en Hungría, en distintos países empieza a surgir. En los Estados Unidos ese discurso ahí está presente y vemos que no es tan pequeño con el fenómeno Trump, desde una lógica política y social y económica, ya no necesariamente racial, aunque subyace siempre esta idea de nosotros somos mejores que ustedes.